Después de que Merrill fuera rescatada por los contribuyentes de Estados Unidos, el directorio de Thain y Merrill entregó millones de dólares en bonos. En marzo de 2008, AIG Financial Products vendió 11.000 millones de dólares. En vez de ser despedido, Joseph Casano, su director, fue contratado como asesor por $1 millón al mes. Hay que asegurarse de conservar el conocimiento intelectual de los ejecutivos y los empleados más importantes de AIG. Asistí a una cena muy interesante organizada por Henry Paulson hace más de un año. Había algunos funcionarios y algunos directores de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Me sorprendió que todos los caballeros dijeran, fuimos demasiado ambiciosos, tenemos cierta responsabilidad. Muy bien, pero luego se dirigieron al secretario del Tesoro y le dijeron, debería haber más regulaciones, somos demasiado ambiciosos, no podemos evitarlo, deberían haber más regulaciones. Hablé con muchos banqueros sobre este tema, algunos de ellos muy mayores. Es la primera vez que escucho a alguien decir que querían que regularan las compensaciones. Sí, pero eso fue en un momento en que tenían miedo. Luego, cuando comenzaron a aparecer soluciones a la crisis, quizá cambiaron de opinión. En los Estados Unidos, los bancos ahora son más grandes, más poderosos y están más concentrados que en toda la historia del país. Hay menos competidores, muchos bancos pequeños fueron absorbidos por los más grandes. Hoy JP Morgan es incluso más grande de lo que era antes. JP Morgan absorbió Bear Stearns y luego Washington Mutual. Bank of America absorbió Countrywide y Merrill Lynch. Wells Fargo absorbió Wachovia. Luego de la crisis, la industria financiera e incluso la mesa redonda de servicios financieros trabajaron más que nunca para luchar contra las reformas. El sector financiero emplea a 3.000 lobistas, más de 5 por cada miembro del Congreso. ¿La industria de los servicios financieros tiene mucha influencia política en los Estados Unidos? No, creo que todas las personas del país están representadas en Washington. ¿Cree que todos los segmentos de la sociedad estadounidense tienen acceso igualitario y justo al sistema? ¿Se puede entrar a cualquier audiencia que uno desee? Sí, creo que sí. Cualquiera puede entrar a una audiencia, pero no cualquiera puede emitir los cheques que los lobistas de la industria emiten, ni puede hacer la clase de contribuciones a políticos que hace su industria. Entre 1998 y 2008, las industrias financieras gastaron más de $5.000 millones haciendo lobby y contribuyendo a campañas políticas. Desde la crisis, gastan incluso más dinero. La industria financiera también ejerce su influencia de maneras más sutiles. Esto es algo que la mayoría de los estadounidenses no saben. Corrompió el estudio de la economía misma. La desregulación tiene un gran apoyo financiero e intelectual, porque la gente argumenta de manera de beneficiarse. La profesión del economista es la fuente principal de esa ilusión. Desde los 80, los economistas académicos han sido grandes defensores de la desregulación y jugaron papeles de mucho poder a la hora de trazar la política de Estados Unidos. Muy pocos de estos expertos en economía advirtieron de la inminencia de una crisis, e incluso luego de la crisis, muchos de ellos se opusieron a las reformas. A los que enseñaban estas cosas les pagaban mucho dinero como asesores. Los profesores facultados en negocios no viven con el salario de la universidad. Les va muy bien. En la última década, la industria de los servicios financieros invirtió $5.000 millones en contribuciones políticas en los Estados Unidos. Es mucho dinero. ¿Eso no le molesta? No. Martin Feldstein es profesor en Harvard y es uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Fue el mayor asesor económico del presidente Reagan y fue uno de los principales arquitectos de la desregulación. Desde 1998 hasta 2009, estuvo en el directorio tanto de AIG como de AIG Financial Products, donde ganó millones de dólares. ¿Se arrepiente de algo al haber estado en el directorio de AIG? Sin comentarios. No me arrepiento de lo que hice en el directorio de AIG. ¿No? Ninguno, en absoluto. Por supuesto que no. Bien. ¿Lamenta las decisiones de AIG? No puedo decir nada más sobre AIG.
Enseñé en Northwestern, Chicago, Harvard y Columbia. Glenn Hubbard es el decano de la Facultad de Negocios de Columbia y fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush. ¿Cree que la industria de servicios financieros tiene demasiado poder político en los Estados Unidos? No lo creo, no. No me da esa impresión por todos los castigos que suelen recibir en Washington. Muchos académicos prestigiosos hacen fortunas disimuladamente ayudando a la industria financiera a incidir en los debates públicos y en la política. The Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lexicon y el Law and Economics Consulting Group. Todos manejan una industria multimillonaria que permite la contratación de expertos económicos. Dos banqueros que usaron estos servicios fueron Ralph Cioffi y Matthew Tannen, los administradores de fondos de inversión libre de Bear Stearns procesados por fraude con títulos. Luego de contratar a The Analysis Group, ambos fueron absueltos. A Glenn Hubbard le pagaron $100,000 para testificar en su defensa. ¿Cree que la disciplina económica tiene un problema de conflicto de intereses? No sé a qué se refiere. ¿Cree que una parte significativa de la disciplina económica, una gran cantidad de economistas, tienen conflictos de intereses financieros que en cierto sentido podrían teñir o poner en duda? Ya entendí lo que dice, lo dudo. La mayoría de los economistas académicos no son gente adinerada. Hubbard gana $250,000 al año por ser parte del directorio de MetLife. Antes estuvo en el directorio de Capmark, un prestamista hipotecario comercial muy importante durante la burbuja que quebró en 2009. También asesoró a Nomura Securities, a KKR Financial Corporation y a muchas otras firmas financieras. Laura Tyson, que se negó a ser entrevistada para esta película, es profesora en la Universidad de California, Berkeley. Fue la presidenta del Consejo de Asesores Económicos y luego directora del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Clinton. Poco después de abandonar el gobierno, se unió al directorio de Morgan Stanley, que le paga $350,000 al año. Ruth Simmons, la presidenta de la Universidad Brown, ganó más de $300,000 al año en el directorio de Goldman Sachs. Larry Summers, que como secretario del Tesoro jugó un papel clave en la desregulación de derivados, se convirtió en presidente de Harvard en 2001. Allí ganó millones de dólares asesorando a fondos de inversión y ganó aún más millones dando charlas en bancos de inversión. Según su declaración jurada, el patrimonio neto de Summers es de entre $16,5 millones y $39,5 millones. Frederick Mishkin, que regresó a la Facultad de Negocios de Columbia luego de abandonar la Reserva Federal, informó en su declaración jurada que su patrimonio neto es de entre $6 millones y $17 millones. En 2006 usted fue el coautor de un estudio sobre el sistema financiero de Islandia. Sí. Islandia también tiene excelentes instituciones, poca corrupción e imperio de la ley. La economía ya se adaptó a la liberación financiera que se alcanzó hace ya un tiempo. Está bastante presente una regulación y supervisión prudenciales. Sí, ese fue el error. Resultó que la regulación y supervisión prudenciales no estuvieron muy presentes en Islandia. Sobre todo, ¿qué lo hizo pensar que sí? Uno trabaja con la información que tiene y la opinión general era que Islandia tenía muy buenas instituciones, que era un país muy avanzado. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué clase de estudio hizo? Bueno, uno habla con la gente, uno confía en el Banco Central, que fue el que fracasó en esta tarea. Es obvio que entonces... ¿Por qué confía en el Banco Central? Bueno, uno confía porque tiene que trabajar con la información que tiene. ¿Cuánto le pagaron por escribir esto? Me pagaron, creo que fue alrededor... Está declarado. La Cámara de Comercio de Islandia pagó a Frederick Mishkin $124,000 para escribir este estudio. En su currículum cambió el título de este artículo. Pasó de ser estabilidad financiera en Islandia a ser inestabilidad financiera en Islandia. No lo sé. Si usted dice que dice eso, si hay un error, hay un error. Lo que debe estar disponible cuando alguien hace un estudio sobre un tema es información sobre si tienen algún conflicto financiero con este estudio. Si mal no recuerdo, no hay una política que determine esto. No creo que sea posible que alguien no lo haga. Debe incluirlo en el estudio. Hay importantes sanciones profesionales por una omisión así. No noté que en el artículo indicara que la Cámara de Comercio de Islandia le había pagado para escribirlo. No, no lo indiqué. Bien.
Richard Portes es el economista más famoso de Gran Bretaña y es profesor de la Facultad de Negocios de Londres. A él también la Cámara de Comercio de Islandia lo contrató en 2007 para escribir un informe que elogiara al sector financiero islandés. Los bancos son sumamente líquidos. De hecho, ganaron dinero con la caída del krona islandés. Su financiamiento en el mercado está asegurado para el próximo año. Son bancos fuertes. Richard, muchas gracias. Al igual que el informe de Mishkin, el de Portes no revelaba que la Cámara de Comercio islandesa le había pagado. ¿Harvard exige que se comunique un conflicto de intereses financiero en las publicaciones? No que yo sepa. ¿Exige a la gente que informe las compensaciones que recibieron por actividades que realizan fuera de aquí? No. ¿No cree que eso es un problema? No veo por qué. Que Martin Feldstein estuviera en el directorio de AIG, que Laura Tyson estuviera en el directorio de Morgan Stanley, que Larry Summers ganara $10 millones al año asesorando empresas de servicios financieros es irrelevante. Sí, es irrelevante. Sí, básicamente sí. Escribió una gran cantidad de artículos sobre una gran amplitud de temas. ¿Nunca le pareció apropiado investigar los riesgos de que no se regularizaran las permutas de incumplimiento crediticio? Nunca lo hice. Le hago la misma pregunta con respecto a las compensaciones de los ejecutivos, a las regulaciones de la autoridad corporativa, las consecuencias de las contribuciones políticas. No tengo nada que agregar a esos debates. Estoy mirando su currículum. Me parece que la mayoría de sus actividades fuera de la universidad son acuerdos de asesoría y dirección con la industria de los servicios financieros. ¿Está de acuerdo con esta impresión? No, hasta donde yo sé, mis clientes ni siquiera están en mi currículum, no lo sé. ¿Quiénes son sus clientes? No creo que deba discutir eso con usted. Bien. De hecho, le quedan pocos minutos y la entrevista acabará. ¿Asesora a alguna empresa de servicios financieros? La respuesta es afirmativa. Pero no quiero entrar en detalles sobre ese tema. ¿Incluyen otras firmas de servicios financieros? Posiblemente. ¿No lo recuerda? Esto no es una declaración, señor. Tuve la amabilidad de dedicarle mi tiempo y veo que fue inútil, pero tiene 3 minutos más. Haga su mejor pregunta. En 2004, en el auge de la burbuja, Glenn Hubbard escribió un estudio muy leído junto a William C. Dudley, el jefe de economistas de Goldman Sachs. En el estudio, Hubbard elogiaba los derivados y la cadena de titulización, argumentando que habían mejorado la distribución de capital y que fomentaban la estabilidad financiera. Mencionaba que reducían la volatilidad de la economía y sostenía que las recesiones se habían vuelto menos frecuentes y más fáciles de superar. Los derivados protegían a los bancos de las pérdidas y ayudaban a distribuir el riesgo. Un investigador médico escribe un artículo diciendo: para tratar esta enfermedad debe recetar esta droga. Resulta que el 80% de las ganancias de ese doctor provienen de la fabricación de esa droga. ¿Eso no le molesta? Creo que sin duda es importante revelar las... Creo que eso también es distinto a los casos de los que hablamos aquí porque... Los presidentes de las universidades de Harvard y Columbia se negaron a hacer comentarios sobre conflictos de interés en la academia. Ambos se negaron a ser entrevistados para esta película. ¿Qué indica esto sobre la disciplina económica? Bien, en realidad no tiene ninguna relevancia en absoluto. En realidad, yo creo que es una parte importante del problema. Parte 5. ¿Dónde estamos ahora? El creciente poder del sector financiero de los Estados Unidos fue parte de un cambio más amplio en el país. Desde los 80, la sociedad estadounidense se volvió menos igualitaria. Su dominio económico declinó. Empresas como General Motors, Chrysler y US Steel, que solían ser la columna espinal de la economía estadounidense, fueron mal administradas y están siendo superadas por sus competidores del exterior. Dado que países como China abren sus economías, las empresas estadounidenses tercerizan su trabajo al extranjero para ahorrar dinero.
Durante muchos años, las 660 millones de personas del mundo desarrollado estuvieron resguardadas de toda la mano de obra adicional que había en el planeta. De pronto, la cortina de bambú y la cortina de hierro se levantaron, y hay 2.500 millones más de personas. Decenas de miles de obreros estadounidenses fueron despedidos. Nuestra base manufacturera quedó destruida en cuestión de pocos años. Mientras la industria fabril estaba en decadencia, otras industrias surgían. Los Estados Unidos son los líderes mundiales en informática, donde es fácil encontrar empleos bien pagos. Pero esos empleos exigen una educación, y para el estadounidense promedio es cada vez más difícil asistir a la universidad. Las universidades privadas más prestigiosas como Harvard cuentan con miles de millones de dólares, pero las universidades públicas reciben cada vez menos fondos y los costos de la matrícula son cada vez más altos. La matrícula de las universidades públicas de California aumentó de $650 en los 70 a más de $10,000 en 2010. Cada vez más lo que determina si un estadounidense asiste o no a la universidad es que logre conseguir el dinero para pagarla. Mientras, la política impositiva se modificó para favorecer a los más ricos. Cuando asumí la presidencia pensé que los impuestos eran demasiado altos. Y era cierto. El cambio más drástico fueron una serie de recortes diseñados por Glenn Hubbard, que en ese momento era el principal asesor económico del presidente Bush. Durante su presidencia se redujeron los impuestos a las ganancias por inversión y a los dividendos de acciones y se eliminó el impuesto sucesorio. Teníamos un plan integral que al ser puesto en práctica dejó alrededor de 1.1 billones de dólares en manos de trabajadores, familias, inversores y propietarios de pequeñas empresas. La mayoría de los beneficios de estos recortes de impuestos fue para el 1% de los ciudadanos más ricos de Estados Unidos. A propósito, es una pieza fundamental en muchos sentidos de nuestra política de recuperación. La desigualdad de riqueza en los Estados Unidos ahora es más alta que en cualquier otro país desarrollado. Las familias estadounidenses reaccionaron ante estos cambios de dos maneras: trabajando más horas y endeudándose. A medida que la clase media queda cada vez más atrás, hay una urgencia política por responder, facilitando el acceso a préstamos. No tienen que tener una casa fea. El comprador de vivienda con bajos ingresos puede tener una casa tan hermosa como la de cualquier otro. Las familias estadounidenses se endeudaron para financiar sus casas, sus autos, sus seguros médicos y la educación de sus hijos. En un 90% la gente perdió oportunidades entre 1980 y 2007. Solo llegó a la cima el 1%. Por primera vez en la historia, el estadounidense promedio tiene menos educación y es menos próspero que sus padres. La era de la ambición y la irresponsabilidad en Wall Street y en Washington provocó una crisis financiera más grave que todas las que enfrentamos desde la Gran Depresión. Cuando la crisis financiera se hizo evidente, justo antes de las elecciones de 2008, Barack Obama señaló que la ambición de Wall Street y las fallas en la regulación eran ejemplos de la necesidad de cambios. Una falta de supervisión en Washington y en Wall Street es lo que nos metió en este problema. Luego de asumir la presidencia, Obama habló de la necesidad de reformar la industria financiera. Necesitamos regular el riesgo sistemático, más requisitos de capital, una protección financiera al consumidor y cambiar la cultura de Wall Street. Pero cuando por fin se pusieron en práctica a mediados de 2010, las reformas financieras del gobierno fueron débiles. Y para algunas cuestiones críticas, como la de las calificadoras de riesgo, la de los lobistas y la de las compensaciones, ni siquiera se propuso algo significativo. Mi opinión sobre Obama y la reforma regulatoria la resumo en una sola palabra: ja. Hubo muy pocas reformas. ¿Por qué? Es un gobierno de Wall Street. Obama eligió a Timothy Geithner como secretario del Tesoro. Geithner era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York durante la crisis y fue uno de los que decidió pagar a Goldman Sachs 100 centavos por dólar por su especulación con las hipotecas. Cuando Tim Geithner testificaba para ser confirmado como secretario del Tesoro, dijo: "Nunca fui de una entidad reguladora". Eso me indica que no entendía su trabajo como presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Timothy Geithner no aceptó ser entrevistado para esta película.
El nuevo presidente de la Reserva Federal de Nueva York es William C. Dudley, el ex economista principal de Goldman Sachs, que escribió el estudio con Glenn Hubbard elogiando los derivados. El jefe de gabinete de Geithner es Mark Patterson, ex lobista de Goldman y uno de los principales asesores de Louis Sachs, que supervisaba Tricadia, una de las compañías que más apostaban por el fracaso de las hipotecas que ellos mismos vendían. Como director de la Comisión del Comercio en Futuro sobre Mercancía, Obama eligió a Gary Gensler, un ex ejecutivo de Goldman Sachs que había ayudado a prohibir la regulación de derivados. Para la Comisión de Bolsa y Valores, Obama eligió a Mary Shapiro, la ex directora de FINRA, el ente autorregulatorio de la industria de la banca de inversión. El jefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, ganó $320 millones como miembro del directorio de Freddie Mac. Tanto Martin Feldstein como Laura Tyson son miembros del Consejo para la Reconstrucción Económica de Obama. Y el principal asesor económico de Obama es Larry Summers. Los asesores económicos más importantes son las mismas personas que construyeron la estructura. Cuando quedó claro que Summers y Geithner iban a ser importantes asesores, primero supe que se mantendría el status quo. La presidencia de Obama no reguló las compensaciones bancarias, incluso cuando los líderes extranjeros actuaron. Creo que la industria financiera es una industria de servicios. Debe brindar servicios a otros antes que a sí misma. En septiembre de 2009, Christine Lagarde y los ministros de finanzas de Suecia, Holanda, Luxemburgo, Italia, España y Alemania pidieron que las naciones del G20, incluso los Estados Unidos, implementaran regulaciones estrictas a las compensaciones bancarias. En julio de 2010, el Parlamento Europeo puso en vigencia esas mismas regulaciones. El gobierno de Obama no dio respuesta alguna. Su opinión es que es un problema temporal y que todo volverá a la normalidad. Y por eso vuelvo a nombrarlo para otro periodo como presidente de la Reserva Federal. Muchas gracias. En 2009, Barack Obama volvió a nombrar a Ben Bernanke. Gracias, señor presidente. Desde el 2010, no se procesa penalmente ni se arresta a ningún ejecutivo financiero. No se ha designado a ningún fiscal para procesar a funcionarios. No se ha procesado penalmente a ninguna firma financiera por fraude con títulos o por fraude en contabilidad. El gobierno de Obama no hizo ningún intento por recuperar las compensaciones que se les dieron a los ejecutivos financieros durante la burbuja. Creo que debería haber alguna demanda penal contra algunos de los líderes más importantes de Countrywide como Musillo. Sin duda procesaría Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch. ¿Por delitos penales? Sí. ¿Con respecto a qué? Sería muy difícil ganarles. Pero creo que podrían hacerlo si tuvieran suficientes subordinados que dijeran la verdad. En una industria en la que el uso de drogas, la prostitución y la facturación fraudulenta de prostitución como gasto de representación alcanza niveles industriales, no debería ser difícil hacer hablar a la gente si uno quisiera hacerlo. Si me ofrecieran un acuerdo, yo lo aceptaría. No estaban interesados en mis antecedentes ni en nada. ¿No estaban interesados en sus antecedentes? Exacto. Hay una idea de que no se usan los vicios personales de la gente en el contexto de los casos de Wall Street para hacerlos cambiar de lado. Luego de los cataclismos que superamos, quizá la gente lo reevaluará. No soy quien para emitir juicio en este momento. Los fiscales federales no tuvieron prurito en usar los vicios personales de Eliot Spitzer para obligarlo a renunciar en 2008. No mostraron igual entusiasmo con Wall Street. Vienen aquí hoy diciendo, lo sentimos, no fue a propósito, no volveremos a hacerlo. Confíen en nosotros. Bueno, conozco a alguna gente de mi circuito electoral que robó a algunos de sus bancos. Y ellos dicen lo mismo. Lo siento, no fue a propósito, no volverá a suceder. En 2009, mientras el desempleo alcanzaba el nivel más alto de los últimos 17 años, Morgan Stanley pagó a sus empleados más de $14.000 millones y Goldman Sachs pagó más de $16.000 millones. En 2010, los bonos fueron incluso más altos. ¿Por qué un ingeniero financiero debería recibir entre 4 veces más y 100 veces más que un verdadero ingeniero? Un verdadero ingeniero construye puentes. Un ingeniero financiero construye sueños. Y cuando esos sueños terminan siendo pesadillas,
Otros pagan las consecuencias. Durante décadas, el sistema financiero estadounidense fue estable y seguro. Pero luego algo cambió. La industria financiera dio la espalda a la sociedad, corrompió nuestro sistema político y sumió a la economía mundial en una crisis. Nos costó caro, pero logramos evitar el desastre y nos estamos recuperando. Pero los hombres y las instituciones que causaron la crisis continúan en el poder. Nos dirán que los necesitamos y que lo que ellos hacen es demasiado complicado para que lo entendamos. Nos dirán que no volverá a pasar. Gastarán miles de millones de dólares luchando contra las reformas. No será fácil. Pero por algunas cosas vale la pena luchar.